¿Qué tal, gente? ¿En qué andan? Bienvenidos. En primer lugar, quiero dar un anuncio breve, pero si estás aquí solo para aprender sobre la periodificación de las culturas preincas, entonces te recomiendo que adelantes el video hasta el minuto aproximadamente. Bien pensado, Woody. Y listo, no pasa nada. Esta nueva secuencia de videos que he decidido subir, la cual se titula Perú es clave, trata evidentemente sobre temas de historia del Perú. Creo que eso está claro. Uy, ¿tú eres huevo? Iré subiendo videos semanalmente en la medida de lo posible sobre temas concernientes a la historia del Perú, ¡Qué buen servicio! pasando por las culturas preincas, la llegada de los conquistadores españoles, la época del virreinato y finalmente la etapa republicana, hasta incluso temas más recientes del siglo XXI. Entonces los invito a ver los videos si están interesados en aprender sobre historia del Perú. Y claro, paralelamente también se van a subir videos de otros temas random que se me ocurran por ahí, como siempre. Ahora sí, gente, fin del anuncio, pasamos al desarrollo del primer tema de esta secuencia, que es sobre la periodificación de las culturas preincas. En el estudio del pasado del Perú antiguo, los arqueólogos han tratado de ordenar la historia de las culturas preincas. Para hacerlo, propusieron distintas clasificaciones que dividen el desarrollo andino en periodos. Entre las más conocidas está la periodificación de John Rowe y la de Luis Guillermo Lumbreras, dos figuras fundamentales para entender cómo evolucionaron las sociedades antes del Imperio Inca. ¡Huele a historia! John Rowe fue un arqueólogo estadounidense que estudió profundamente el antiguo Perú. En 1962 propuso una secuencia cronológica que divide la historia andina en varios periodos basados en los cambios culturales y artísticos que observó en los restos arqueológicos. A ver, para entender mejor esta propuesta, No sé muy bien cómo empezar esto. John Rowe toma como criterios para dividir la historia de las culturas preincas los cambios culturales y artísticos. Según John Rowe, la historia del Perú antiguo se divide en los siguientes periodos: el precerámico, el inicial, el horizonte temprano, el intermedio temprano, el horizonte medio, intermedio tardío y el horizonte tardío. El periodo precerámico, también llamado arcaico, abarca desde los primeros asentamientos humanos hasta la aparición de la cerámica. Durante esta etapa, las comunidades eran cazadoras y recolectoras, y poco a poco comenzaron a practicar la agricultura. Destacan sitios como Caral, considerada una de las civilizaciones más antiguas de América, junto a otros como Bandurria y El Paraíso. El siguiente periodo es el periodo inicial, que comienza con la aparición de la cerámica y el desarrollo de templos más complejos. Se fortalecen las comunidades agrícolas y surgen los primeros centros ceremoniales importantes. Aquí destacan culturas como Kotosh y la cultura Cupisnique. Luego viene el horizonte temprano, una etapa de unificación cultural gracias a la influencia de una civilización muy importante, la cultura Chavín. Su centro principal fue Chavín de Huántar, en el actual departamento de Ancash. Desde allí irradiaron su estilo artístico y religioso a gran parte de los Andes. El siguiente periodo es el intermedio temprano. Fue una época de diversidad regional. Tras la caída de Chavín surgieron varias culturas independientes y poderosas, como los Mochica en la costa norte, los Nazca en la costa sur y los Recuay en la sierra. Cada una desarrolló su propio arte, cerámica y arquitectura, demostrando la riqueza cultural del Perú antiguo. Después llega el horizonte medio, marcado por la expansión de una nueva gran cultura, la cultura Wari. Desde Ayacucho, los Wari establecieron un sistema político y administrativo que abarcó gran parte del actual territorio peruano. También en esta época floreció la cultura tiahuanaco, en el altiplano cerca del lago Titicaca. Con la caída de Wari se inicia el intermedio tardío, un periodo nuevamente de fragmentación regional.
En este tiempo destacan los señoríos y reinos locales como los Chimú, los Chachapoya, los Chincha y los Lupaca. La capital de los Chimú, Chan, fue una de las ciudades más grandes de Sudamérica prehispánica. De hecho, es considerada la ciudad de adobe más grande de América. En efecto, es cine. Finalmente, el horizonte tardío corresponde al apogeo del Imperio Inca, que logró unificar gran parte del mundo andino bajo un solo poder. Desde Cusco, los incas establecieron una administración compleja y una red de caminos que integró los Andes como nunca antes. Les voy a compartir una mnemotecnia. Eso es inteligencia. Que en su momento como estudiante de colegio me sirvió. Es una técnica para memorizar los periodos y las culturas que corresponden a cada periodo. Esta mnemotecnia me enseñó mi profe cuando estaba en el cole. ¿Y a mí qué chucha? Quizá ya la han escuchado, pero igual se las comparto porque les va a ayudar a recordar con más facilidad los periodos y las culturas que corresponden a cada periodo. A ver, John Rowe divide la historia de las culturas pre-incas en horizontes e intermedios. Son 3 horizontes y 2 intermedios. Como pueden ver en el esquema, a cada periodo le corresponden 2 culturas. He considerado las 2 más icónicas. La mnemotecnia es Chapa tu mona de la tía Chichi. Ahí he resaltado para que se entienda lo que significa cada palabra. No es para nada complicado. Visionario ese cojudo. Chapa es Chavín y Paracas, Mona es Mochica y Nazca, Tía es Tiahuanaco y Guari. Ya dejo a tu criterio donde puedes agregar la W para que salga Guari. Y Chichi es Chimú y Chincha. Y con esta mnemotecnia, bueno, a mí me sirvió en su momento y me ayudó a memorizar, a recordar con más facilidad todas las culturas preincas. Por otro lado, el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras propuso una clasificación distinta. Él no solo se basó en los estilos artísticos, sino también en los cambios sociales y económicos. Su enfoque fue más integral. Buscaba entender cómo evolucionaron las formas de organización de las sociedades andinas. Según Lumbreras, la historia del Perú antiguo se divide en periodo lítico, arcaico, formativo, de los desarrollos regionales, de los estados regionales y de los imperios. El periodo lítico representa el inicio de la ocupación humana en el territorio peruano. Aquí encontramos los primeros cazadores y recolectores, que vivían en cuevas y usaban herramientas de piedra tallada. Ejemplos de este tiempo son los restos hallados en Paiján y Toquepala. El periodo arcaico marca la transición hacia una vida más sedentaria. Las comunidades comenzaron a cultivar la tierra, comenzaron a domesticar animales y a construir aldeas. En esta etapa aparece Caral, una de las ciudades más antiguas de América, como ya lo mencioné. Esta ciudad muestra el surgimiento de la organización social y religiosa compleja. Luego sigue el periodo formativo. Este periodo se caracteriza por la consolidación de aldeas y templos ceremoniales, además del uso generalizado de la cerámica. Aquí destaca la cultura chavín, que difundió su influencia religiosa y artística por casi todo el territorio andino. Luego viene el periodo de los desarrollos regionales, donde se produce la diversidad cultural y política. Cada región del Perú antiguo desarrolla su propio estilo, con culturas como los Mochica, Nazca, Recuay y Pucará. Estas sociedades ya tenían estructuras jerárquicas y especialización del trabajo. Después, Lumbreras plantea el periodo del Imperio Huari, donde se consolida un estado de carácter imperial, con una organización administrativa y militar organizada. Luego está el periodo de los estados regionales, en donde se presenta una descentralización política con el surgimiento de estados regionales como Chimú y Chincha. Por último, está el periodo de los imperios, que corresponde al dominio incaico.
Aquí culmina el proceso histórico andino con la unificación política, económica y cultural del Tahuantinsuyo. A ver, cabe señalar que tanto Luis Guillermo Lumbreras como John Rowe mencionan las mismas culturas, desde Caral, Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari, etcétera, etcétera, mencionan las mismas culturas. Todo culmina con el Tahuantinsuyo, con el dominio incaico. Pero lo que cambia en cada una de estas teorías, de esta periodificación, es el nombre que le dan a los periodos, porque ambos toman en cuenta criterios diferentes para realizar esta clasificación. Entonces, en resumen, tanto John Rowe como Luis Guillermo Lumbreras buscaron ordenar el largo desarrollo del mundo andino, pero con miradas diferentes. Por un lado, John Rowe se centró en los estilos artísticos y cerámicos, estableciendo horizontes y periodos intermedios. Por otro lado, Luis Guillermo Lumbreras se enfocó en la evolución social, económica y política de las sociedades andinas, mostrando cómo éstas pasaron de comunidades simples a complejos imperios. Ambas clasificaciones nos permiten comprender mejor la riqueza y diversidad del pasado peruano. Gracias a estos estudios, hoy podemos conocer cómo, mucho antes de los incas, el Perú ya era un territorio lleno de culturas brillantes que dejaron una profunda huella en nuestra historia. Eso sería todo de mi parte, gente, en este primer episodio. Espero haberme dejado entender. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que pueden compartir, darle like, todas esas cosas. Y ya nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad, en un próximo video. Un abrazo, gente. Nos vemos.